Muy bien, pues son ya las 12. Retomamos la escuela de acompañamiento y dirección espiritual que estamos haciendo. Si os parece, como son las 12, hoy es sábado, la Virgen de Guadalupe, podemos rezar el Ángelus en estos momentos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Jesucristo, tu Hijo, por los méritos de su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Muy bien, pues como os decía, continuamos con la segunda charla que va a tratar sobre el discernimiento espiritual, pero de una manera como más singular en el momento de la juventud, cuando hay que tomar pues quizás esas decisiones importantes sobre lo que Dios pues va queriendo de cada uno de nosotros. Bien, para ello contamos con don David Sánchez Ramos. Don David también es muy conocido por nosotros, es natural de la ciudad de la cerámica, de Talavera de la Reina. Se ordenó en el año 2008 y su primer destino, al igual que el de Don Juan, fue como vicario parroquial en Sonseca. Después de estar allí unos años, fue enviado a estudiar a Roma y a su vuelta de los estudios en Roma, fue nombrado vicario parroquial de Santa Bárbara de Toledo y también profesor adjunto a cátedra en el Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso de Toledo. También profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo. Desde el año 2017 es el delegado diocesano de la Delegación de Pastoral de Adolescencia y Juventud y también es el director del Secretariado Diocesano de Pastoral Universitaria. También está adscrito en estos momentos a la parroquia de Santa Teresa de Toledo. Bien, en estos años se ha dedicado sobre todo sus esfuerzos a acompañar pues, a muchos jóvenes y a todo lo que es la delegación de juventud y en el ámbito universitario, con lo cual también le ha servido de mucha experiencia para tratar estos temas. Pues para nosotros también es una alegría contar con don David en esta mañana y le dejo la palabra para que nos hable sobre juventud y discernimiento espiritual. Muy bien. Buenas, ¿me oye bien? Sí. Sí, muy bien, David. Vale. Bueno, pues agradecer la invitación a esta charla que vamos a ver si funciona, me deja compartir. Vale. Tendréis que estar viendo ahora mismo el escritorio, ¿le veis, no? ¿Ves el escritorio con el discernimiento espiritual en los jóvenes, la presentación, la veis o no? Sí, sí, se ve bien. Vale, bien. Bueno, pues esta charla va a ir, va a haber como dos partes muy claras, diferenciadas, que es, por un lado, una parte un poco más teórica acerca del discernimiento espiritual, el papel del director espiritual y sobre todo hacia los jóvenes, y una segunda parte más práctica sobre, bueno, pues cómo ejercer esa dirección espiritual, cómo acompañar al joven, cómo hacer que se sienta, bueno, para ayudarle en ese progreso de la vida espiritual,
cómo orientar su vida y sobre todo favorecer ese encuentro con Jesucristo, puesto que es la fuente de todo, ¿no? Entonces lo vamos a hacer pues a la luz de dos grandes maestros, que son Santo Tomás de Aquino, que nos aportará la base doctrinal, y San Juan Bosco, que es el gran apóstol de la juventud, ¿no? Dentro de lo que es todo el tema de la acción espiritual, es importante ver que es sobre todo la acción del Espíritu Santo, ¿no? Dentro del himno del Beni Creator hay una parte en la cual decimos ductore sic te previo, ¿no? Es decir, sé tú nuestro guía y nuestro director, ¿no? Yo creo que eso es importante siempre a la hora de afrontar esta maestría espiritual, de que es el Espíritu Santo quien verdaderamente guía y nosotros quien nos tenemos que dejar. Pues aquí tenéis brevemente un poco todo lo que va a ser el esquema de la charla que vamos a desarrollar. Primero esta fundamentación quizás un poco más, pues más técnica, por decirlo de alguna manera, pero que creo que sea necesaria para recordar ciertos aspectos de la dirección. Segundo, ver la realidad social de la que partimos. Sería iluso plantear un esquema o la juventud y el discernimiento espiritual si no somos conscientes de cómo son los jóvenes a los cuales nos dirigimos, y lo haremos guiados a la luz del estudio último que hubo de la Fundación Santa María, conocer su realidad, cómo se ven ellos, en qué ambiente se desarrollan y cómo va a ser el joven que va a acercarse a nosotros pues en esta ayuda de dirección espiritual o del discernimiento del espíritu, ¿no? Y como decía, pues de la mano de Santo Tomás de Aquino y de San Juan Bosco. Muy bien. Vamos en un primer momento a ver la realidad social de los jóvenes, ¿no? Todos conocemos la juventud, los jóvenes que tenemos, que vienen a nuestras parroquias, cómo son. Aparentemente, en estos jóvenes, hace ya en el año 2017, en torno al Sínodo de la Juventud, pues salieron como dos grandes encuestas, una de la Conferencia Episcopal Española y otra de la Fundación Santa María, que nos revelaban datos bastante interesantes, ¿no? En ese informe resulta curioso algunas contradicciones, pero que reflejan el ambiente en el cual están inmersos nuestros jóvenes y de la falta quizás de pues una maduración o mostrar la razón de la fe, ¿no? Dentro de esa, o por qué digo esta aparente contradicción. Mira, primero, el joven, en el ambiente en que se mueve, y así ellos mismos lo decían a la luz de este informe, es un ambiente hedonista, ¿no? Es decir, busca sobre todo el puro placer y se le considera como el fin último de todo. En la charla anterior, don Juan Dianet nos hablaba precisamente de la relación medio-fin, etcétera. Bueno, pues aquí prácticamente ocurre algo similar, ¿no? El fin, pues que la santidad se olvida y parece que el medio pues, se convierte en un fin como pueda ser el placer, ¿no? Al mismo tiempo también se da lo mismo con el materialismo y el relativismo en que vivimos. Pero ¿por qué hablamos de una aparente contradicción? Fijaos, más del 80% de los jóvenes que se dio en esa encuesta valoraban la institución familiar, ¿no? Se les daba una serie de instituciones que ellos pudieran valorar y más del 80% daba la nota máxima a la familia, un ambiente en el cual ellos se habían formado, habían podido convivir, familias que todo el estudio está hecho en 2017, por lo tanto es anterior a la ley del divorcio express de 2015, una familia pues que digamos que se ha desarrollado en el ambiente pues de solidez, aportado por un padre, por una madre, por unos hermanos, etcétera, ¿no? Entonces, más del 80% valoraba por encima de todo la familia. Pero, curiosamente, y esta es la contradicción, se daba con un aspecto de 7/10, es decir, podríamos decir 70%, justificaban el divorcio como un derecho, lo cual es de extrañar porque si se valora la familia porque tiene estabilidad, el divorcio precisamente rompería esa estabilidad y más de pues un 7/10 justifica el divorcio. Así como un 7,24% y un 72% valora tener o justifica tener un hijo sin pareja estable. Estos jóvenes han nacido en una familia estable, que ha tenido su historia como todos, y de repente ellos mismos pues rompen esa estabilidad y al mismo tiempo se muestran favorables, ¿no? O de nuevo esa aparente contradicción. O con una nota de 7,34/10, es decir, más de 73%, se justifica la adopción por parejas homosexuales, ¿no? Digamos que esta es una perspectiva de la contradicción aparente, primera contradicción que observamos en nuestros jóvenes, ¿no? Se valora la familia, pero al mismo tiempo instrumentos que atentarían contra la estabilidad de la misma son valorados. Bien, ¿cómo
actúan nuestros jóvenes o qué instituciones ellos dan confianza, ¿no? Esto nos ayuda sobre todo para ver qué papel tenemos nosotros, qué importancia podemos tener para el joven. Bien, en la encuesta que se realizó a la policía y a las Fuerzas Armadas había un alto porcentaje que las valoraban con una nota bastante considerable, ¿no? El 55%, así como a la institución de la enseñanza o, o los sindicatos que aportan confianza a los jóvenes. Esto es, un joven va a confiar ¿en quién? Pues en la policía, en las Fuerzas Armadas, en la enseñanza que tiene en el Estado o incluso los sindicatos. Tan solo un 22% le generaba mucha o bastante confianza la Iglesia. Bastante confianza solo el 6%. El resto es una cierta confianza, ¿no? Lo cual llama la atención porque nos hace ver en qué papel nos situamos nosotros en este momento frente al joven. Si el joven tuviera que hablar de cosas importantes, y estamos dentro del ámbito del discernimiento espiritual, el acompañamiento espiritual, el joven se acerca a nosotros, pero ¿cuántos jóvenes de todos los que hay en realidad se acercan? Resulta bastante curioso en la encuesta que realizó la Fundación Santa María, porque les preguntaban acerca de en qué lugares ellos hablan o pueden encontrar solución a aspectos importantes de su vida, ¿no? Y es de esperar, como así era, si valoraban fuertemente la institución familiar, es porque ahí encuentran gran confianza, ¿no? Más del casi un 70% de jóvenes considera que en la familia es el lugar propio para hablar de cosas importantes. Por debajo del 50% se hablarían las cosas importantes entre los amigos. Por debajo del 25%, en torno al 22-23%, los jóvenes consideran que en Internet se hablan cosas muy importantes, ¿no? Pero es de destacar, y muestra un poco preocupante, que sin llegar al 6%, los jóvenes consideran que en la Iglesia, y aquí lo tomamos en un ámbito pues, bastante amplio, iglesia, sinagoga, mezquita, etcétera, ¿no? Solo menos de un 6% considera que ahí pueden hablar de cosas importantes para su vida. Si resulta que nosotros vamos a enfocar en la clave del discernimiento espiritual a un joven, primero lo tenemos un poco difícil porque de entrada, si el joven es ajeno al campo de la fe, pues veremos que confiará más en Internet que en la Iglesia para hablar de cosas importantes, ¿no? Yo creo que este es un dato sociológico que nos ha de ayudar, sobre todo para centrarnos o a la hora de acercarnos al joven, cómo tener que actuar, ¿no? Hablando de la situación religiosa, es decir, en que se encuentran los jóvenes, a la luz de esta encuesta se vio que había habido un incremento bastante considerable en torno al ateísmo y a la pérdida de jóvenes católicos practicantes, ¿no? El estudio pues, diferenciaba entre católicos practicantes, católicos buenos, poco practicantes y católicos no practicantes. Una diferencia que, pues aparte de intentar calmar conciencias, también muestra en su interior una aparente contradicción, porque ser católico no practicante, pues es como si yo me defino también vegano no practicante, ¿no? Bien, dentro de esa encuesta, vemos aquí como católicos practicantes, es decir, los jóvenes que nosotros podríamos encontrarnos, solo un 8,2% son, sobre el total de esa encuesta, son considerados católicos practicantes, es decir, van a misa, se confiesan, entablan una relación importante con un sacerdote, y un 33,1% se declaraba católico poco practicante o no practicante, ¿no? Pero repito que es de destacar que se dio un incremento en esta encuesta respecto a la anterior en cuanto a los indiferentes y a los agnósticos y mucho más sobre los ateos. Si en los agnósticos se produjo el doble, pasó de un 7% anterior encuesta al 14%, en el caso de los ateos fue más del doble, porque pasó de un 7% a un 24,4%. ¿Esto qué quiere decir? Que en el ambiente de la juventud hacia el cual nosotros nos vamos a dirigir, bien para anunciar el Evangelio, bien para mostrarles a Jesucristo, bien los jóvenes que van a venir, obligados en parte por sus padres para catequesis de confirmación, o los jóvenes que podemos encontrarnos en clase de religión, pues de esa aula el 24,4% será ateo. Luego, de otras confesiones, no católicos, etcétera, sería este otro pues, porcentaje que queda aquí, ¿no? Pero, repito, creo que nos ayuda a situarnos un poco en torno
a este aspecto de la dirección espiritual para ver en qué ambiente se rodea nuestro joven, qué ambiente viene y qué ambiente nos va a llegar a nosotros, y sobre todo el gran reto evangelizador que tenemos de los jóvenes, de la juventud. Porque, repito, es bastante preocupante, sobre todo el descenso que se dio en cuanto a la práctica religiosa de encuestas anteriores, ¿no? Si ya en la anterior encuesta se había perdido casi un 40%, en esta se perdía el 13% más. Pero sí, no todo va a ser pues tiniebla. Es verdad que, y así lo destacaba esta encuesta, el católico practicante joven es católico practicante joven, es decir, se toma en serio su opción, ya no es que venga de una familia, de una acción social, de una capa de cierta religiosidad, sino que es consciente de lo que esto implica y se implica. Y en ese sentido sí que se daba dentro de esta encuesta un incremento en este conjunto que ellos llaman católicos practicantes. Bien, dejado de lado este aspecto pues más sociológico, pero que consideramos, repito, sea importante, puesto que nos estamos jugando a la juventud a la cual nos dirigimos, son a ellos a que nos hablamos, cabe acercarse ya al propio campo de la dirección espiritual, del discernimiento y sobre todo la relación que se va a dar entre el director y el dirigido, ¿no? Esta relación pues va a ser una relación triádica, donde habrá un emisor, que es Dios, que es quien tiene un plan de salvación para el joven, un receptor, que es el joven que va a recibir ese mensaje de salvación, y un medio, en este caso, pues como causa y como instrumento, será el sacerdote, ¿no? Bien, vamos a hacerlo, vamos a intentar acercarnos a esta realidad en torno a la dirección espiritual de la mano de Santo Tomás Aquino. Concretamente vamos a acercarnos a dos documentos, dos escritos que él posee que están en relación con este término, ¿no? Evidentemente salto todo el aspecto bíblico, tampoco pretendemos hacer aquí una fundamentación teórica de la dirección espiritual, pero sí creo que es necesario caer en la cuenta del papel del director espiritual a la hora de relacionarse con el joven para evitar extremos, ¿no? Bien, en esta obra del De Magistro, es una obra que tiene Santo Tomás, que pertenece pues, a su segundo año de magisterio en la Universidad de París, en torno al año 1257-58. En esas cuestiones disputadas que hubo en torno a la verdad, la 11 viene dedicada a esta pregunta, ¿no? Acerca del papel del maestro. Concretamente, el artículo 1, ¿puede un hombre enseñar a otro? Es decir, ¿yo puedo causar ciencia en otro? Es verdad que todo esto se está dando dentro del ambiente de la enseñanza, es decir, de un maestro que enseña al alumno, ¿no? Pero cabe la similitud, y así también lo reconoce el mismo Santo Tomás, al aplicar esto al campo de la vida moral o al campo de la educación de la forma dentro de la materia, al campo que nos abarca a nosotros, de la relación del director espiritual con el dirigido, ¿no? Es decir, ¿puede un hombre dirigir a otro? ¿Puede un hombre optar o puede un sacerdote dirigir a un joven? ¿No? Bien, en esta pequeña obra, concretamente en el artículo 1, como decía, Santo Tomás nos habla la atención sobre dos errores aparentes que se dan, que acontecen en este aspecto. Por un lado, estaría la teoría de la emanación, ¿no? Una teoría que pues, estaría más o menos relacionada con Avicena, que afirmaba que la causación de la ciencia en nosotros se debía a la acción de un agente exterior que la hace fluir hacia nuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? Que el maestro lo único que hace frente al alumno es disponerle a la recepción de un contenido. Él no tiene, el alumno, que realizar ningún movimiento, sino simplemente recibir de esa causa exterior toda la ciencia que le quiera dar. Esto es, dentro de nuestro campo del ámbito espiritual, ¿no? El papel del dirigido se vería reducido al de mero receptor, negándole toda acción causal en sí mismo. Esto es, el joven no podría causar nada en su destino, en su configuración, y únicamente tiene que dar por sentado todo aquello que pudiera recibir del director, ¿no? Sería lo propio de una obediencia ciega, donde de una manera pasiva el dirigido acepta del agente superior
este caso sería el director, todo lo que él le diga. Eso sería propio de la teoría de la emanación, ¿no? Se sale, tiene que salir algo de sí, es el director quien va a causar en el dirigido toda la claridad de la ciencia, ¿no? Y otro error que habla, o del cual habla y trae a esta colación Santo Tomás en este tratado, es el de la reminiscencia, ¿no?, que atribuimos a Platón. ¿En qué consiste? Pues vendría a ser a que ya en el alma del alumno residiría toda la ciencia y el maestro simplemente tendría que ayudar a recordar lo que ya posee, ¿no? De aquí vendría el famoso adagio, ¿no?, que aprender sería un mero recordar, ¿no? Ad serenit es aliud quam reminisci, ¿no? Es decir, simplemente el alumno debería de recordar una ciencia que él ya posee en sí misma, ¿no? Evidentemente, en nuestro campo espiritual, ¿esto cómo lo traduciríamos? Pues el director jugaría meramente un papel de ayudar al dirigido a bien recordar una vocación, asimilar una virtud que en realidad él ya posee, pero que se le ve oculta. Y de nuevo se vería negada la acción causal del dirigido en su determinación, rozando la predeterminación de Dios, ¿no? ¿Por qué son graves estos dos errores? Porque niegan al dirigido la opción de causalidad, es decir, de que él sea verdadera causa de su destino, de que él pueda influir en su determinación, bien sea para adquirir la ciencia, bien sea para configurar su vida. Porque, por un lado, yo tendría que prestar pues una cuasi adoración al director o al maestro, o bien debería de meramente, pues ya una ciencia que yo ya poseo, formarla en nosotros con las consiguientes consecuencias negativas que se podrían producir en el dirigido al ver que no realiza lo que en teoría ya posee, ¿no? Estos errores causan pues, graves deformaciones en el ámbito de educación, pero también dentro del ámbito que a nosotros nos corresponde del ámbito espiritual, ¿no? Entonces, cabe preguntarse qué solución dará esto. ¿Cuál es la verdadera acción del director con el dirigido? ¿Quién causa ese conocimiento de las acciones interiores de Dios en el alma humana? Santo Tomás pues nos va a dar una acción intermedia, cogiendo lo mejor de cada uno anterior, pero sobre todo siguiendo a Aristóteles. Él afirma que no es que el alumno, en este caso el dirigido, presente una acción sumisa frente al director, que será quien ha recibido toda la luz y que el dirigido no sabe nada y debe meramente seguir ciegamente al director en todo, ni tampoco que el dirigido ya posee en su interior el plan de Dios que meramente ha de descubrir por la acción del director en él, donde, en este caso último, solo debería de ayudar a remover los obstáculos para que aparezca la voluntad divina. No habría novedad en la llamada, no sería ninguna acción exterior de Dios en el alma, sino que removidos los obstáculos habría de producirse lo recibido. Estos son los errores que combatía. La opción de Santo Tomás va a ser la de recuperar el papel de la acción causal del dirigido en el camino de la adquisición de las virtudes. Esto es, y no quiero tampoco aburriros con estas disquisiciones, ¿no? Pero es recordar el papel instrumental del director en la dirección. Es una acción causal que no es principal. El maestro no es el principal, la causa principal de la adquisición de ciencia, es un instrumento, como tampoco lo es el director frente al dirigido. Es una causa instrumental hacia el dirigido que es quien verdaderamente causa en sí esa disposición frente a la voluntad de Dios, ¿no? Vamos a ver ahora un texto de Santo Tomás de Aquino bastante iluminativo dentro de este campo, ¿no? Él dice: la razón natural del discípulo adquiere el conocimiento de lo ignorado por los signos que se le proponen a modo de instrumento, ¿no? Es decir, el director es una causa instrumental, no es la causa principal. Es el dirigido quien tiene que ser verdadera causa de ello. Y el director actúa a modo de instrumento, ¿no? De manera similar, y este ejemplo puede ser bastante clarificador, igual que se dice que el médico causa la curación en el enfermo por la acción de la naturaleza, y ciertamente, es decir, cuando un médico cura a un enfermo, pues decimos, qué buen médico, lo ha curado. Hombre, lo ha curado y no lo ha curado, es decir, el médico ha actuado a modo de instrumento. Quien verdaderamente ha curado ha sido o el medicamento o la propia naturaleza del individuo, ¿no? Por ejemplo, en esta situación de pandemia donde estamos, donde además casi la mayor parte de las consultas
se dan por medio del teléfono. Oye, qué bueno es el médico que me ha dicho quédate en casa, oye, se me ha pasado la fiebre, me toma, sí, pero ¿quién te ha curado la fiebre? ¿Has sido tú? ¿O habrá sido a modo de instrumento también el medicamento que te has tomado? ¿O habrá sido tu propia naturaleza quien ha ejercido eso? ¿No? Pues ese, sin manera similar es el papel del director, como el del médico, ¿no? De aquí que sea importante, repito, recordar estas cosas, sobre todo por la mala prensa que puede haber habido en el ámbito actual en torno a la dirección, viéndolo como algo que anula la libertad del sujeto, donde tiene que haber una pues, ceguedad absoluta, etcétera, ¿no? Bien, dice, sigue diciendo Santo Tomás, ¿no? También se dice que el hombre es causa de la ciencia en otro por la acción de su razón natural. Y esto es enseñar. Y por lo mismo se dice que un hombre enseña a otro y que es su maestro. Dios puso en nosotros la luz de esta razón por la que estos principios no son conocidos, a modo de cierta semejanza de la verdad increada, hecha presente en nosotros. Es manifiesto que Dios es el único que enseña interior y principalmente, al igual que la naturaleza es quien interior y principalmente causa la salud. Pero esto no impide que también el hombre cure y enseñe con toda propiedad en el sentido que acabamos de decir. Esto es, que lo haga a la luz de una causa instrumental. Por lo tanto, hay dos aspectos que podemos destacar a la luz de este texto que recordamos, ¿no? Por un lado, que el dirigido es verdadera causa de su relación con Dios, donde el director nunca puede suplantar al dirigido ni presentarle cosas que él no ve, y que el director puede hacer las veces de médico, dar un tratamiento para curar a la enfermedad, etcétera, pero recordando que actúa a modo de causa instrumental. Y un segundo aspecto que dedica en esta obra el de Magistro es reconocer que el verdadero guía, el verdadero maestro interior de esta dirección va a ser Dios, al que en este caso de la dirección se le ha de dar la primacía necesaria. Bien, un segundo texto que también traemos a conexión porque creemos que sea importante es el de la Suma Teológica, concretamente en la Prima Pars. En este texto de la Prima Pars, Santo Tomás, esta gran obra suya de teología, que viene a ser pues, un compendio de, pues, de toda la síntesis teológica que él venía realizando, comentando las sentencias de Pedro Lombardo, vuelve a tratar de esta cuestión acerca de si un hombre puede enseñar a otro en la cuestión 117, concretamente en el artículo 1. Aquí va a volver a recordar que el director es causa instrumental, no vamos a volver a insistir más en ello por no cansar, y esta es quizás la novedad que aporta frente al texto exterior, no posee supremacía en el orden de naturaleza frente al dirigido. Esto es, no se trata de un ser superior, el director frente al dirigido. Se le ha de dar el respeto propio que exige la educación, que exige, pero en ningún momento goza de una superioridad frente al otro. No es que el director posee una clarividencia que el otro no posee. Santo Tomás lo va a recordar y ahora lo veremos en el texto de la Suma, ¿no? Y también nos va a recordar, y esta es otra novedad, que se trata de un papel subsidiario, ya no hablar de causa instrumental, que lo tratará en una de las respuestas a las objeciones, sino que va a ser un papel subsidiario e insistirá sobre la no anulación de la razón del dirigido. Y esto es fundamental a la hora sobre todo del joven. Al joven hay que razonarle las cosas. No, esto no puede ser que sí porque sí. No, porque sobre todo vive en un mundo donde todo se le cuestiona, donde todo se le pregunta, donde busca la razón de todo. Y ahí lo vemos, que en cualquier conversación que tenemos con los jóvenes, ¿y por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer aquello? ¿Por qué? Pues es verdad, hay que razonarlo, tienen derecho, ¿no? Yo, pues eso, en la universidad yo no puedo decirle a un joven, oye, mira, pues que todos tus compañeros de clase pues mantienen relaciones con su novia, tú no puedes. Hombre, ¿y por qué no? No, es lo primero que te va a preguntar, lógico. Hay que razonarle las cosas, ¿no? Y en este sentido es interesante porque el padre Mendizábal, también en su obra en torno a la dirección espiritual, va a tener presente o va a hablar sobre aquello que llama la luz razonable de la fe y la relación con el Espíritu Santo. Es muy interesante ese aspecto porque al igual y al hilo de Santo Tomás, Padre Mendizábal destaca la importancia de insistir en la luz razonable de la fe y cómo tiene que ir equiparado con la acción del Espíritu.
Espíritu Santo. Bien, vamos a ver el texto concreto que nos referimos, ¿no? La parte que encontramos en la solución al artículo 1. Dice, el maestro puede contribuir de dos maneras al conocimiento del discípulo. La primera, suministrándole algunos medios o ayudas de las cuales pueda usar su entendimiento para adquirir la ciencia. Es decir, yo puedo ayudar al dirigido, pues recomendarle ciertas prácticas, ejercicios espirituales, una obra de una vida de un santo, determinadas cosas, ¿no? Con las cuales lo que yo quiero es que él adquiera la ciencia. Yo no se la voy a causar de manera principal, va a ser él quien con su tarea lo va a realizar, ¿no? La segundo modo en cual yo puedo causar la ciencia, fortaleciendo el entendimiento del que aprende, no mediante alguna virtud activa, como si el entendimiento del que enseñase fuese de naturaleza superior, es decir, tú no lo tienes que hacer porque te lo digo yo, porque yo sí que lo veo, tú no lo ves, pero yo sé que tú tienes vocación de carmelita, tú no lo ves, tú la clausura no te gusta, pero tú tienes vocación de carmelita, pero yo sí lo veo, pero tú no lo ves, pero lo que tienes que hacer es seguir lo que yo te digo. Hombre, pues no, eso no se puede hacer, eso es contrario a la naturaleza, porque, como bien indica aquí Santo Tomás, el director no goza de ninguna naturaleza superior frente al dirigido. Y esto es aplicable a todos los ámbitos de nuestra vida. Dígase del maestro, dígase del párroco, dígase del rector de una institución, dígase de un director, de lo que sea. No se goza de una naturaleza superior, ¿no? Dice y afirma Santo Tomás, sino en cuanto que se hace ver al discípulo la conexión de los principios con las conclusiones, en el caso de que no tenga suficiente poder comparativo para decir por sí mismo tales conclusiones de tales principios. Esto es, ¿no?, que se ha de hacer a la luz de la razón. Nunca podemos incitar al joven, ni a ningún otro caso, a ninguna otra persona, a que haga algo sin mostrar el hilo de la racionalidad. Porque si falta la razón, faltará la fe, al igual que si falta la fe, la razón andará también pues desbocada y sin sentido. Bien, de hecho va a ser lo que Santo Tomás en la respuesta a la tercera objeción diga y aclare, ¿no?, sobre la importancia del elemento racional y el ejercicio del mismo en todo el proceso, es decir, que hay que razonar las cosas. No se le puede pedir al dirigido, sobre todo en los principiantes, y así también lo destaca Garrigou Lagrange en las 3 edades de la vida interior, cuando habla de que al principiante no se le pueden pedir que tenga, pues, o que sepa ya distinguir las mociones del espíritu. Hay que ayudarle, hay que acompañarle, pero sobre todo ayudándole al ejercicio de la razón, ¿no? Y dice Santo Tomás a este respecto, el maestro no produce en el discípulo la luz intelectual. Dicho de nuestra manera, el director no produce en el dirigido la claridad que necesita para sus acciones. No produce tampoco directamente las especies inteligibles, sino que por la enseñanza mueve al discípulo para que él, por su propio entendimiento, forme las concepciones inteligibles cuyos signos le propone exteriormente. Es decir, es el joven quien tiene que verlo, quien tiene por su propio entendimiento que usar la ciencia. Pero lo contrario sería algo que sería forzar toda esta situación y que podría llevar al dirigido pues, por terribles caminos y de consecuencias que hemos visto, sobre todo de manera lamentable, recientemente en la Iglesia, bien por los casos de abusos, bien por el dominio de conciencia que se ha podido ejercer en determinados casos. Bien, vamos a pasar, por tanto, ahora a lo que sería el decálogo del buen director, ¿no? Ya hemos dejado de lado la parte práctica, donde la parte teórica, donde destacamos la importancia de la acción instrumental del director, es decir, que es importante, pero es un papel de causa instrumental, que el director no posee una naturaleza superior y que es el dirigido quien causa la ciencia, y el papel de la razón en todo este aspecto. Vamos a dar ahora un paso más práctico, a la luz sobre todo también de la enseñanza de Don Bosco, sobre el decálogo del buen director, porque nos puede ayudar a, sobre todo, responder la pregunta cómo acompañar a los jóvenes, cómo hacer la dirección con el joven, cómo ayudarle a orientar su vida, ¿no? Es una misión preciosa, es una tarea pues, que exige tiempo, pero que se desprenden de ellos pues, múltiples frutos, ¿no? Bien, la primera, ¿no? ¿Cómo hacer la dirección? Bueno, pues primero, es fundamental generar un ambiente de confianza. Es decir, no podemos conocer
no es que venga una persona, mira, quiero dirigir contigo, y ahí fríamente y ya, pues no, lo normal es que genere un ambiente de confianza. Un ambiente de confianza que se da también por medio del trato, pero sobre todo también el sitio en el cual va a tener lugar la dirección. Pues, venga, lo hacemos en una discoteca, pues primero el cura no pinta nada ahí. ¿No? Pues lo hacemos en un bar. Bueno, pues si está todo el mundo hablando, no le escucha, se tiene que hablar algo, tiene que sacar su interior. Pues lo suyo es que generes tú, como director, el ambiente propio de confianza. Sobre todo también incluso con los gestos, ¿no? De no escandalizándote de cosas que te pueda contar, de no llevándote las manos a la cabeza, de no pensar que no, genera un ambiente de confianza, porque es lo que va a favorecer, sobre todo, que el joven se muestre como es. Y es como, pues como actúa el Señor en el Evangelio, cuando se acerca a la adúltera, cuando se acerca a los pecadores, pues se acerca generando una confianza que es necesaria para que el alma se pueda abrir. Si esta no está, difícilmente llegaremos al corazón del joven. San Juan Bosco, de hecho, en las cartas que tiene o en el escrito de sistema preventivo, como vemos al final de esta exposición, así lo recuerda. El director, en este caso el director del colegio, pero que sirve también a espiritual, no ha de ser temido, sino querido. ¿Por qué? Porque San Juan Bosco es consciente de que el temor genera falta de confianza y por lo tanto no se abre y caeríamos en el juego de las máscaras. ¿Cuáles son los peligros a la hora de afrontar la dirección con el joven? Primero, su inconstancia. Si el joven se acerca a la dirección, empieza todo muy bien, pero después empieza a sentir como una especie de desgaste. Tiene múltiples actividades también, sus estudios, la universidad, cosas que hacer, y él, pues bueno, pues tiene como casi a relajarse en ese ámbito, llegando incluso a abandonar la dirección espiritual sin hacerlo de manera exprofesa, sin decir, mira, no quiero dirigir, ¿no? Entonces, corre el peligro joven de la inconstancia. Y esto va a requerir en el director el estar pendiente, pero no el estar pendiente como el que va reclamando un cariño desordenado, no, sino decir, oye, mira, tú me has hecho esto, yo me estoy preocupando por ti, sabemos que este aspecto o este tema de la inconstancia se te va a dar, pues aquí estamos para ayudarte. Pero que es lo mismo que les pasa a los jóvenes, tanto cuando se apuntan a una academia de inglés, como cuando se apuntan a un deporte, pues mira, al principio empiezan muy bien, luego ya se baja la emoción, y ahí o perseveran o se pierden. Ese es el camino, ¿no? Entonces también tenemos que estar atentos a ese peligro. Y también reconocer que la dirección es un don. Precisamente tú eres causa instrumental, pero eso no quiere decir que sea cosa de menos. No, no, el hecho de la dirección espiritual es un don que Dios ha dado a la Iglesia y es un don pues que hemos de apreciar, ¿no? A veces, y esto sucede, vienen jóvenes, claro, que le he pedido dirección espiritual a este sacerdote y pasa de mí. Pues hombre, valóralo, valora el don que has recibido, que un joven se te acerque y te quiera abrir su alma, pues tú tienes que valorarlo porque forma parte de tu ministerio y así nos lo recuerda el directorio de la vida de los presbíteros de la segunda edición que ha sido como el 16, así lo recuerda, es decir, igual que Presbíteros Ordines, que habla de que la tarea de la dirección de las almas es esencial al ministerio ordenado. Por lo tanto, hemos de apreciar esta tarea. También la hemos de dedicar tiempo a la tarea de la dirección. No podemos, pues venga, sí, ahora tal, y dentro de un año te vuelvo a ver. Pues qué proceso de dirección se puede dar de un año a otro. Pues sean roces, sean cariños, pero no habrá propiamente una dirección. Y luego tiene que aportar algo a la vida de esta persona, a la dirección. La importancia también de que, pues oye, el joven viene con un problema de que no sabe rezar, pues dale una bibliografía, muéstrale un libro, o te has enterado que unos ejercicios espirituales, pues dáselos. Es decir, que tú en definitiva te interesas por el joven. Si para ti la dirección va a suponer un peso, el joven lo va a captar enseguida. Y ahora lo veremos también como Don Bosco pues nos hace alguna advertencia al respecto. ¿Vale? Por lo tanto, reconocer la dirección como un don. De cara al discernimiento vocacional del joven, porque también es una de las cuestiones que tratamos, es decir, cómo se puede producir el discernimiento vocacional del joven, ¿no? Bien, en este sentido, tenemos que caer en la cuenta de que el objetivo fundamental del joven es la santidad. El objetivo fundamental del joven no es ser carmelita o ser sacerdote, no, nuestro objetivo es la santidad. Esto no tiene que llevarnos a nosotros a un desprecio, a no fomentar las vocaciones. Claro que no tenemos que fomentar las vocaciones, porque también, como nos enseña San Juan Bosco, si de 3 monaguillos, 2 tienen vocación,
pues habrá que ayudar y habrá que fomentar e ilusionar, también sobre todo con el ejemplo, ¿no? Por lo tanto, el objetivo fundamental dentro del discernimiento vocacional es que el joven se una con Cristo y que es un proceso que se tiene que realizar desde la fe. ¿Eh? A veces hemos caído en consideraciones sobre el sacerdote, pues atendiendo a aspectos que hace, ¿no? La atención a los pobres, la visita a los enfermos, todo lo que sería el funcionariado. Pero eso y que un joven se pueda tener sentido hacia el sacerdote o porque está dedicándose a los pobres, su entrega, tal, sí, pero no perdamos cuál ha de ser la fuente de ese discernimiento vocacional, que es la fe. Si no hay fe, no puede haber discernimiento vocacional. Habrá pues una pseudopsicología y acudirá, pero lo que tenemos que ayudar es a que maduren la fe, porque va a ser de la fe donde va a encontrar la fuente para beber en su proceso vocacional. Por lo tanto, si un joven no tiene fe, tendremos que ayudarle primero a que madure en la fe y de ahí brotará y vivirá de esa fuente para poder discernir acerca de su vocación. Lo digo porque también a este respecto tendemos, pues por miedo a no perder a los jóvenes, disminuir la fe. Pues si por miedo a no perder a los jóvenes disminuimos la fe, hemos perdido el sentido de la dirección y de todo discernimiento. Es necesario que la fe se dé. También dentro del discernimiento vocacional es importante reconocer el don de la vocación. O sea, que una persona reciba la vocación a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, es un don precioso, es una perla que Dios ha puesto en tus manos. La perla no es tuya, es de Dios, pero la deposita en tus manos y tú tienes que trabajarla. De ahí que la actitud que habremos de mantener es una actitud de respeto, de no violentar, de saber que esto no es mío, que es un don de Dios y que mi papel también será el de preocuparme por ti. Si resulta que viene una persona, oye, mira, que siento vocación a la vida consagrada y tú, pues vale, pues muy bien, qué bien, hay una palmita en la espalda, vale, ya me avisarás cuando entres al convento. No hay una dedicación. Esa vocación se va a perder y se va a perder por negligencia nuestra. ¿Eh? Yo recuerdo que pues tengo una de mis amigos, ¿no? Pues siempre dice, sobre todo que está muy vinculado con la vida religiosa, pues siempre lo dice, es que no todo el mundo se nota que tiene esa delicadeza hacia el fomento de estas vocaciones. Hay que entender, y es verdad, tenemos que entender la psicología, sobre todo de la vida religiosa y de las personas que se dedican o que reciben ese don de esa llamada hacia este tipo de vida, ¿no? También dentro del papel de discernimiento vocacional, nosotros estamos no como jueces. Tú no tienes vocación, tú sí tienes vocación. Oye, que tú no eres la causa principal. Tú puedes intuir, puedes ver, pero es el joven quien lo tiene que realizar dentro de este foro interno, ¿no? Y tu papel, siempre en el ámbito de dirección espiritual, sobre todo con el joven, va a ser el del ánimo y el fortalecimiento. Sobre todo de cara a la vocación consagrada, ¿no? Aparte sería la vocación matrimonial. Pero si un joven está en la universidad, siente la vocación, pues lo primero que le va a venir, aparte de la alegría propia y mantener ese estado de paz que demuestra que ese es el camino suyo, pues lo que le va a venir es el miedo. Se va a desanimar porque ve que compañeros suyos casi se ríen de él porque va por la capilla universitaria, casi se ríen de él porque va mucho a misa, porque habla con un cura, se junta con los curas. En este sentido, a veces es curioso, ¿no? Pues observan, ¿no? Comportamiento de los jóvenes. Y os ha pasado muchas veces pues que pues va por un sitio público, ¿no? Y se encuentra pues con un joven que a lo mejor tiene el grupo con el que se crea y tal, pero como va rodeado de sus amigos, como que pasa para que no me vean, para que no me señalen, ¿no? A ver, se ha de entender al joven que también tiene esos miedos, esos respetos, que poco a poco tiene que ir creciendo y que tiene que ir fortaleciendo, ¿no? Bien, y a ese sentido el Papa Francisco, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud que hubo en Roma en el 2018, da como tres aspectos de cara al discernimiento vocacional. Reconocer, interpretar, elegir, ¿no? Es decir, reconocer, esto es ver los distintos efectos que los acontecimientos de la vida han generado en el joven, hay que reconocer su historia, no se le puede apartar de su historia, hay que interpretarlo, es decir, donde Dios, en quien creo, es quien llama a la persona y le tengo que ayudar a seguir, y elegir. Y una vez que tú has reconocido, una vez que tú has interpretado la voluntad de Dios en tu vida, has de hacer elección, el estado de elección, ¿no? Bien, esto es en cuanto al discernimiento vocacional. Ahora, papel, y lo hacemos brevemente, el decálogo del buen director. Primero, no descafeinar. Es decir, nuestro papel no es de diluir el mensaje de la revelación,
de diluir el mensaje de la Iglesia. Hombre, tampoco tienes que estar en actitud beligerante, ¿no? Pero no podemos estar descafeinando, porque al final, sí, vas a estar tomándote un líquido, pero no te aporta nada, pues como una Coca-Cola 00. ¿Qué es la Coca-Cola 00? Pues es que no es nada. Pues te aporta, pero no te da todo lo que tiene que dar, ¿no? Es decir, el joven también, sobre todo, tiene deseos de autenticidad. Nuestros jóvenes de hoy en día lo que buscan es ser auténticos. No, el corazón joven no busca una mera tranquilidad, no, están buscando autenticidad en su vida. Y por eso nosotros no podemos descafeinar el mensaje evangélico, porque no es nuestro, sino que proviene de Dios. Una segunda actitud buena del director es la de no forzar la situación, no forzar las cosas. Siempre tenemos que respetar la libertad del joven, aunque cause dolor, ¿no? En este sentido, de todos es conocida la anécdota de San Juan Bosco, cuando él saca a los jóvenes de prisión, el gobernador le dice, como no regresen, tú vas a ir a la cárcel. Oye, pues él les anuncia, pero no lleva a los jóvenes atados con cadenas para que no se le escapen. Él confía, y es esa confianza de San Juan Bosco hacia esos jóvenes lo que hacen que salgan y entren de la cárcel sin ningún problema. Entonces, no hemos de forzar las cosas, no se ha de forzar la situación, se ha de respetar siempre la libertad del joven, que puede que tú lo veas, pero él no. Pues bueno, poco a poco ponte a su lado, camina hacia él, ¿no? Como la imagen de los discípulos del Maús, que el Señor baja, se pone al nivel de los discípulos y camina con ellos. Por lo tanto, no hay que forzar la situación. Un tercer aspecto es no hipocresía por parte del director. Es decir, no puede ser que un director diga una cosa y luego haga otra. Ha de tener coherencia de vida, porque además esto los jóvenes lo captan enseguida. Sobre todo, cuando yo estoy a sola con este sacerdote me trata muy bien, pero cuando hay más gente delante me margina. Pues eso es negativo y eso a veces sucede en el ámbito de la dirección o de la pastoral juvenil, ¿no? El sacerdote se tiene que mostrar como lo que es, sacerdote, y no de mantener una actitud pues de hipocresía porque le haría negación, ¿no? O frente a ciertos criterios luego actuar de otra manera, ¿no? Ha de dar coherencia de vida y también tener un trato amable con todo el mundo. Un cuarto aspecto o punto a tener en consideración es no protagonismo. El director no es el protagonista de esta acción, no es el centro. El protagonista de la dirección va a ser siempre Dios y la acción de Dios en la vida del dirigido, pero no es el director el protagonista. Por eso no podemos hablar todo el rato de nosotros, lo que yo hago, lo que yo dejo de hacer, porque yo. No, lo que tienes que hacer es saber escuchar, porque es el joven quien en su interior está sufriendo pues su vida espiritual, quien Dios está hablando en él y él te está sacando lo que en su interior está y tú no eres el protagonista de la dirección. Pues si vas a una dirección y todo el rato habla nada más que el director y nada más que habla de sí mismo y al fin y al cabo se convierte en un egocentrismo, pues chico, pues no vas a respetar la acción de Dios. Claro que a ti te gusta mucho hablar de ti, pero no se va a una dirección para hablar de uno, sino para ver la acción de Dios en el otro. Quinto aspecto, no renegar de la historia del joven. Es decir, hay que ayudar al joven a insertarse en su historia. Estamos ante un sitio sagrado, es la acción de Dios que se revela en la historia de ese chico. Tú no puedes, no hay que hacer que el joven reniegue de su historia. Si ha cometido graves pecados, si ha cometido graves situaciones, si ha acordado, no pasa nada, ayúdale a integrarlo en su vida, pero no que lo reniegue. Normalmente cuando un joven ha cometido una acción grave, tiende a sublimarla en su interior, ¿no? A hacer como si no hubiera pasado, ¿no? Se ha de afrontar, se ha de sacar y se ha de purificar y asumirla en su propia vida. Sexto punto, respetar los tiempos. Es decir, el tiempo del joven no es tu tiempo. Es decir, es él quien tiene que ir avanzando. A ti te gustaría, oye, pues mira, venga, que ya entra al seminario. Pues a lo mejor no, necesita más tiempo para madurar. O a lo mejor sí, y tienes que animarle tú, pero se ha de respetar la acción del tiempo del joven, ¿no? Séptimo, dedicación, ¿no? Los jóvenes captan muy bien cuando estás de corazón con ellos y hay que dedicarles tiempo. Y una vocación, sobre todo, pues no surge de nada. Es igual que cuando tú quieres cultivar pues una buena flor, ¿no? Cuando quieres cultivar pues una rosa, pues hombre, hay que dedicarle tiempo, esfuerzo, cariño, y no se obtiene el fruto de manera inmediata. Un joven va a captar muy bien cuando estás dando de corazón o si está guardándote cosas en el tuyo.
Por eso es importante recordar que no es tu tiempo. En este caso hablo de sacerdote director. No es tu tiempo, porque tú se lo entregaste a Dios y tienes que desgastarte por los jóvenes y entregárselo por entero. En ese sentido, dentro también de la vida de don Bosco, pues cuando él sufre esa enfermedad crítica, que ya estuvo a punto de morir, se sana porque han estado también todos sus jóvenes recuperándose, pues bueno, habré visto la escena, pero que refiere el hecho de su biografía, dice, ¿no? Dice, ahora os debo mi vida a vosotros, de ahora en adelante me dedicaré plenamente a vosotros, ¿no? Pues también esto ha de ser un aspecto fundamental en la vida del sacerdote, dedicarlo, ¿no? Octavo punto de un buen director, humanidad. Si no se cuida la humanidad, no podemos asentar la fe. La gracia no suprime la naturaleza, sino que la perfecciona. Por lo tanto, es necesario que haya naturaleza. No es solo cuestión de amar, sino que se sientan amados. Sus cumpleaños, sus detalles con ellos, pues lo que harías humanamente con cualquiera, ¿no? Y a veces espiritualizamos tanto que tendemos a deshumanizar, cuando tiene que ser al revés. Precisamente siendo muy humanos, ayudaremos a elevar el espíritu, la importancia de ser humanos, de cuidar la humanidad, de no asustarnos. Noveno punto, la alegría. El director no puede ser una persona que esté rostro serio, que genere tristeza al joven, no, él necesita alegría. Y pongo la imagen de Carlo Acutis porque en el plan de vida que él se hizo de Camino de la Santidad, tras los distintos puntos que él se pone, hay uno que es el último que se esfuerza, ¿no? Ser alegre, ¿no? Pues a veces hay que forzarse y tenemos que poner como planteamiento de vida el ser alegres. Y por último, amar, ¿no? El sistema preventivo de Don Bosco se basa en tres grandes principios: razón, religión y amor. Hay que razonar las cosas, hay que unir con Dios, pero sobre todo hay que amar al joven. Y termino con una frase del sistema preventivo de Don Bosco, pues que creo que a todos los que aquí estamos nos puede ayudar. Va dirigido al director de un colegio salesiano, forma parte de la introducción dentro de lo que es el sistema preventivo, está hablando del papel del director, pero que, repito, se puede aplicar a nuestra propia vida, a nuestro propio papel como directores espirituales. Dice así: el director, por lo tanto, conságrese enteramente a sus educandos y no tome ningún cargo que lo aleje de su oficio. Debe hacer de padre, de médico, de juez, pero esté siempre pronto a soportar y olvidar. Para gobernar bien es menester tenga plena influencia sobre los educandos. Para ello se necesita que sea estimado por su bondad y hasta por su santidad, que sea reputado como hombre docto y, por último, que los educandos se den cuenta de que son amados. Con esto cerramos este punto de la edición espiritual y los jóvenes. Muy bien, pues muchísimas gracias, don David, también por una exposición tan clara y tan hermosa. Fijaos que a lo largo de la mañana pues hemos sido acompañados por tanto San Ignacio como Santo Tomás y San Juan Bosco, ¿no? Y nos ha abierto pues muchos horizontes de cara al acompañamiento, la dirección espiritual y el trato, en este caso con los jóvenes más en concreto, pero en definitiva pues con todas las personas, ¿no? de distintas edades que, como decía David, se puedan acercar a nosotros y que buscan pues una respuesta. Buscan que les escuchemos y que les hablemos de Dios y que les ayudemos a discernir en su vida qué es lo que Dios quiere de ellos y qué es lo que les está pidiendo en cada momento. Pues muchísimas gracias. No sé si de los que hemos podido escuchar en esta mañana, alguno quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, alguna cuestión en relación a lo que David nos ha explicado. Pues ahora es el momento. Cada uno puede encender su micrófono, en caso de que quiera preguntar. No sé si hay alguna pregunta, alguno que no parece, ¿no? Bueno, pues muy bien. Pues vamos a terminar esta jornada, tercera jornada de la Escuela de Acompañamiento y Dirección Espiritual, y simplemente recordaros dos cosas. Por un lado, que todas las charlas que estamos haciendo, que con esta ya es la sexta,
pues están grabadas y se sube al YouTube del Instituto Teológico de San Ildefonso. Lo digo porque algunos que me decían, o si vosotros conocéis a alguien que le pueda interesar estas charlas, pues ahí podrían escucharlas. Y en segundo lugar, recordar que la cuarta jornada, que la tendremos el próximo 30 de enero, también sábado, y contaremos en esas dos charlas. La primera charla la dará don José María Alsina Casanova, que será sobre las etapas y procesos de maduración espiritual, y la segunda charla la impartirá don Pedro Rodríguez Ramos sobre la entrevista personal. Muy bien, pues muchas gracias a todos y que paséis un buen día de la Virgen de Guadalupe. Que Dios os bendiga.